El viento silbaba entre los pinos, mientras Citlali respiraba con dificultad. Su frente ardía como las brasas del fogón familiar, pero ahora estaba sola en las faldas de la Sierra Madre Occidental. Las nubes oscuras se arremolinaban sobre ella, amenazando con desatar su furia sobre los montes sagrados que durante siglos habían sido hogar de los apaches. «No puedes continuar con nosotros», le habían dicho los comerciantes con quienes viajaba desde Chihuahua. «La fiebre es mala medicina. Nos retrasarás y podrías contagiarnos a todos». A sus 20 años, Citlali nunca imaginó que terminaría así, abandonada en territorio apache, con apenas una manta raída y una cantimplora medio vacía. Su familia en Ciudad de México esperaba su regreso después de visitar a su abuela en Chihuahua. Ahora, el sueño de volver se desvanecía con cada escalofrío que sacudía su cuerpo. La muchacha se arrastró hasta un árbol caído, buscando refugio del viento que se volvía más frío conforme el sol descendía. Los apaches, esos guerreros temidos por muchos mexicanos, controlaban estas tierras. Historias sobre su ferocidad circulaban en cada pueblo, aunque pocos hablaban de su profundo sentido de honor y su conexión con la tierra. «Agua», murmuró con los labios resecos, estirando una mano temblorosa hacia la cantimplora. El líquido escaso apenas alivió su garganta ardiente. El día dio paso al crepúsculo, y el crepúsculo a una noche estrellada. Los sonidos del bosque, aullidos lejanos, el ulular de un búho, el crujir de ramas, formaban una sinfonía inquietante. Citlali luchaba por mantenerse despierta, recordando las advertencias de su abuela. Si te duermes con fiebre alta bajo las estrellas, tu espíritu podría decidir no regresar. Fue entonces cuando escuchó el crujido de hojas secas bajo pisadas firmes. Alguien se acercaba. Nakai, un apache chiricahua de 32 años, había salido a cazar cuando percibió un olor extraño en el aire. Sus sentidos, afilados por años de supervivencia en las montañas, le alertaron de una presencia ajena. Con el rifle que había conseguido en un intercambio con comerciantes americanos, avanzó cauteloso entre los árboles. Lo que encontró lo sorprendió. Una joven mexicana, claramente enferma, temblando contra un tronco caído. Su rostro mostraba los estragos de la fiebre, pero aún así, Nakai pudo ver la belleza y dignidad en sus facciones. «¿Quién eres?», preguntó en español, un idioma que había aprendido para negociar con los mexicanos y estadounidenses que constantemente amenazaban las tierras de su pueblo. Citlali levantó la mirada, aterrorizada al principio. El hombre que tenía frente a ella encarnaba todo lo que le habían enseñado a temer. Un apache alto, de cabello negro recogido con una banda roja, vestido con una mezcla de ropas tradicionales y prendas conseguidas en el comercio. En su cinturón, un cuchillo de caza brillaba bajo la luz de la luna. Me llamo Citlali», respondió con voz quebrada. «Por favor, no me hagas daño». Nakai frunció el ceño. Estaba acostumbrado a que los mexicanos lo vieran como una amenaza, aunque su pueblo solo defendía lo que quedaba de sus tierras ancestrales. «¿Qué haces aquí sola?», preguntó, manteniendo cierta distancia. «Me abandonaron», respondió ella, antes de ser interrumpida por un violento ataque de tos. «Tengo fiebre. Dijeron que los retrasaría». Nakai observó a la joven. Las leyes no escritas de la montaña eran claras. Abandonar a alguien enfermo era una crueldad imperdonable. Entre los apache, el cuidado de los débiles y enfermos era un deber sagrado, parte del camino del guerrero. «Morirás si pasas la noche aquí», dijo finalmente. Citlali cerró los ojos, creyendo que aquellas palabras eran una sentencia, quizás el anuncio de que la mataría para acabar con su sufrimiento. En cambio, sintió que el hombre se arrodillaba junto a ella. «Te cuidaré como a mi alma»,
dijo Nakai en un tono que mezclaba determinación y una extraña ternura. Mi pueblo no abandona a quienes la montaña pone en nuestro camino. Con un movimiento fluido, Nakai la levantó en brazos. Citlali quiso resistirse, pero la fiebre había consumido sus fuerzas. Mi poblado está a 2 horas de camino, explicó él. Mi madre conoce remedios que bajarán tu fiebre. Mientras avanzaban por el bosque nocturno, Citlali alternaba entre la conciencia y el delirio. En sus momentos de lucidez observaba el rostro de su salvador, facciones duras talladas por el sol y el viento, pero ojos que reflejaban una dignidad y sabiduría que contrastaban con las historias de salvajismo que había escuchado. ¿Por qué ayudas a una mexicana?, preguntó cuando logró reunir suficiente claridad mental. Tu gente y la mía son enemigas. Nakai siguió caminando, esquivando ramas bajas con habilidad, incluso cargando con ella. Los verdaderos enemigos son aquellos que no respetan la vida, respondió finalmente. Mexicanos, blancos o apaches, todos somos hijos de la misma tierra. El poblado apache apareció ante ellos como un conjunto de sombras en un pequeño valle protegido. Chozas tradicionales se mezclaban con algunas construcciones de influencia mexicana. Un perro ladró, anunciando su llegada. «Nakai ha vuelto», gritó una voz infantil, «y trae a alguien». Varias figuras emergieron de las viviendas. Citlali sintió todas las miradas sobre ella mientras Nakai avanzaba hacia una de las construcciones más grandes. «Madre», llamó, «necesito tu ayuda». Una mujer de edad avanzada, con el rostro marcado por arrugas que hablaban de una vida intensa, salió al encuentro. Sus ojos, sorprendentemente vivos, examinaron a Citlali. «Una mexicana», dijo en apache, idioma que Citlali no entendía. «¿Por qué la traes aquí, hijo?» «Estaba abandonada, con fiebre alta», respondió Nakai. «No podía dejarla morir». La anciana asintió, comprendiendo el dilema moral que su hijo había enfrentado. «Tráela adentro», ordenó cambiando al español. «Veamos si los espíritus de la montaña quieren que viva». El interior de la choza estaba cálido gracias a un pequeño fuego. Nakai depositó a Citlali sobre una cama baja hecha de pieles y mantas. «Soy Nichoni», se presentó la anciana mientras encendía algunas hierbas cuyo aroma llenó el aire. «Nakai hizo bien en traerte. La montaña castiga a quienes abandonan a los indefensos». Durante las siguientes horas, Citlali fue atendida con una mezcla de remedios tradicionales apache, tés de hierbas amargas, cataplasmas de plantas medicinales en su frente y pecho, y cantos suaves que Nishoni entonaba mientras trabajaba. Nakai permanecía cerca, observando en silencio. Cuando su madre salió brevemente a buscar más agua, él se acercó a Citlali. «Descansa», dijo en voz baja. «Estás a salvo ahora». «¿Por qué arriesgarte por mí?», insistió ella, todavía incrédula ante la bondad mostrada. «Si tu gente descubre que has traído a una mexicana». «Mi gente respeta mis decisiones como guerrero», respondió con cierto orgullo. «Además, no todos los apaches odian a los mexicanos. Odiamos la guerra y la pérdida de nuestras tierras, pero sabemos distinguir entre aquellos que nos persiguen y aquellos que, como tú, son víctimas de circunstancias». Cuando Nichoni regresó, la fiebre de Citlali comenzaba a ceder. La anciana sonrió al tocar su frente. «Los espíritus han decidido que vivirás», declaró. «Ahora, el verdadero desafío comienza». «¿Cuál desafío?», preguntó Citlali. La anciana intercambió una mirada con su hijo antes de responder. «El de encontrar tu lugar entre dos mundos que se temen mutuamente». El amanecer llegó con una suave claridad que se filtró a través de las rendijas de la choza. Citlali despertó, sintiendo su cuerpo adolorido, pero sin la fiebre que la había atormentado. A su lado, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, Nishoni trituraba hierbas en un mortero de piedra. «Buenos días, hija del sol», dijo la anciana sin levantar la vista de su trabajo.
La fiebre te ha abandonado, pero la debilidad permanece en tus huesos. Citlali intentó incorporarse, pero un mareo la obligó a recostarse nuevamente. ¿Cuánto tiempo he dormido? 2 días con sus noches, respondió Nizoni. Nakai ha estado vigilando la ruta que lleva a Chihuahua, pero no hay señales de que alguien te busque. La realidad de su situación golpeó a Citlali como una piedra fría. Estaba viva gracias a quienes siempre había temido, mientras quienes debían protegerla la habían abandonado a su suerte. «¿Qué será de mí ahora?», murmuró, más para sí misma que para la anciana. Nizoni dejó el mortero y la miró directamente. «Cuando puedas caminar sin tambalearte, Nakai te escoltará hasta el asentamiento mexicano más cercano, si así lo deseas». Hizo una pausa y añadió, «O puedes quedarte hasta recuperar completamente tus fuerzas». «¿Quedarme? Aquí, entre...» Citlali se detuvo, consciente de lo que iba a decir. «¿Entre salvajes?», completó Nizoni con una sonrisa irónica. «Sí, eso es lo que tu gente piensa de nosotros, y lo que nosotros pensábamos de ustedes, hasta que aprendimos que la ignorancia es la verdadera enemiga». La puerta de la choza se abrió, y Nakai entró, trayendo consigo el aroma del bosque. En sus manos traía un conejo recién cazado. «Veo que nuestra invitada ha despertado», dijo, dirigiendo una mirada penetrante a Citlali. «¿Cómo te sientes?» «Mejor, gracias a ustedes», respondió ella, sorprendida por la sincera gratitud que sentía. «Les debo mi vida». Nakai asintió solemnemente. «No nos debes nada. Hicimos lo que cualquier ser humano debería hacer por otro». Mientras Nizoni preparaba un caldo con la carne del conejo, Citlali observaba la interacción entre madre e hijo. Hablaban en apache cuando discutían entre ellos, pero cambiaban al español cuando querían incluirla. Notó cómo Nakai, a pesar de su aparente dureza, trataba a su madre con profundo respeto, casi reverencia. «Tu español es muy bueno», comentó Citlali cuando quedaron momentáneamente solos. «Aprendí de un misionero que vivió con nosotros antes de la última guerra», explicó. «También hablo algo de inglés. Entre apaches, mexicanos y estadounidenses disputándose nuestras tierras, no queda más remedio que entender todos los idiomas». «¿Guerra?», preguntó Citlali, dándose cuenta de cuán poco sabía sobre la historia reciente de la región. «Siempre hay una guerra para nosotros», respondió con amargura. «Cuando no son las tropas mexicanas persiguiéndonos, son los colonos estadounidenses invadiendo nuestros territorios de caza». El caldo que Nizoni preparó resultó ser sorprendentemente sabroso. Mientras comían, la anciana contó historias sobre los tiempos antiguos, cuando los apaches dominaban vastos territorios desde lo que ahora era Arizona hasta Chihuahua. «Nakai pertenece a la última generación que conoce la verdadera libertad apache», explicó con nostalgia. «Los jóvenes de ahora nacen ya entre fronteras y reservas». «¿Y este poblado?», preguntó Citlali. «¿No temen que los descubran?». Nakai y su madre intercambiaron miradas. «Este no es un poblado permanente», explicó él. «Nos movemos constantemente. En unas semanas no quedará rastro de nuestra presencia aquí». Durante los días siguientes, Citlali fue recuperando sus fuerzas. Nizoni le enseñaba sobre plantas medicinales mientras Nakai salía a cazar o a vigilar los alrededores. Los niños del poblado, inicialmente recelosos, comenzaron a acercarse a ella, fascinados por sus historias sobre la gran ciudad de México. Una tarde, mientras ayudaba a Nizoni a secar hierbas medicinales, Citlali se atrevió a preguntar algo que había estado rondando su mente. «¿Por qué me han acogido con tanta normalidad? Pensé que sería vista como una enemiga». Nizoni sonrió, revelando las arrugas que enmarcaban sus ojos. Hace muchos años, cuando Nakai era apenas un niño, enfermó gravemente durante una travesía. Un médico mexicano de un pueblo pequeño lo atendió a pesar del peligro que corría.
Nos dio medicinas y consejos, sin pedir nada a cambio. La anciana hizo una pausa. Ese hombre me enseñó que la bondad no conoce fronteras. ¿Qué pasó con él? El rostro de Nishoni se ensombreció. Fue asesinado por negarse a revelar nuestro paradero cuando las tropas llegaron buscándonos. Desde entonces le prometí a los espíritus que ayudaría a cualquier alma necesitada, sin importar su origen. Esa noche, mientras la comunidad se reunía alrededor del fuego central, Citlali fue invitada a unirse. Un anciano contaba historias tradicionales que otro hombre traducía al español para ella. Los niños escuchaban con ojos brillantes, algunos sentados sobre las piernas de sus padres. «Hablan de Usen, nuestro creador», explicó Nakai, sentándose junto a ella, «y de cómo nos enseñó a vivir en armonía con la tierra. Es hermoso», comentó Citlali, genuinamente impresionada por la riqueza cultural que estaba descubriendo. «¿En la ciudad nos enseñan tan poco sobre ustedes?» «Lo sé. Para muchos, somos solo bárbaros que resisten el progreso». Su voz contenía resignación, pero también orgullo. «Pero nuestro camino es antiguo y sabio. Respetamos lo que tomamos de la tierra y solo tomamos lo necesario». La conversación fue interrumpida por un joven que se acercó corriendo desde el perímetro del campamento. Habló rápidamente en apache, causando que todos guardaran silencio. «¿Qué sucede?», preguntó Citlali, sintiendo la tensión repentina. «Jinetes», tradujo Nakai en voz baja. «Una patrulla mexicana a mediodía de distancia, probablemente buscando desertores o contrabandistas, pero no podemos arriesgarnos». El campamento se transformó en un hervidero de actividad silenciosa. Las mujeres comenzaron a empacar lo esencial mientras los hombres preparaban las armas. Citlali se sintió repentinamente fuera de lugar, un recordatorio de que, a pesar de la hospitalidad recibida, seguía siendo una extraña. «Deberías ir con ellos», dijo impulsivamente a Nakai. «Puedo guiarlos lejos del campamento, decirles que me perdí». Nakai la miró con una mezcla de sorpresa y algo más profundo que Citlali no supo identificar. «¿Harías eso por nosotros?» «Ustedes salvaron mi vida», respondió con determinación. «Es lo mínimo que puedo hacer». Nishoni, que había estado escuchando, se acercó. «No, hija, sería peligroso para ti. Esos hombres podrían no creer tu historia, o peor aún, aprovecharse de una mujer sola». «Tu madre tiene razón», concordó Nakai. «Además, tenemos un plan para estos casos. Partiremos antes del amanecer hacia el norte. Hay cuevas en las montañas donde podemos refugiarnos». «¿Y yo?», preguntó Citlali, repentinamente asustada ante la idea de ser abandonada nuevamente. Nakai tomó sus manos entre las suyas, un gesto que en otra circunstancia habría sido impensable entre un apache y una mexicana. «Vendrás con nosotros, si así lo deseas. No te dejaré atrás como hicieron los tuyos». Aquella noche, mientras el campamento se preparaba para partir, Citlali ayudó a Nishoni a empacar sus hierbas medicinales. La anciana trabajaba con la eficiencia que solo da la experiencia. «Mi hijo te mira de una manera especial», comentó casualmente mientras ataba un fardo de plantas secas. Citlali sintió que sus mejillas se encendían. «No sé a qué te refieres». «Claro que lo sabes», Nishoni sonrió. «He vivido lo suficiente para reconocer cuando el espíritu de un hombre se inclina hacia una mujer. Pero ten cuidado, hija. El camino que se abre ante ustedes está lleno de espinas». Antes de que Citlali pudiera responder, Nakai entró a la choza. «Debemos partir ahora», anunció. «Los exploradores dicen que la patrulla ha cambiado de rumbo. Vienen directamente hacia nosotros». La caravana apache se movía como una sombra a través del paisaje nocturno. Mujeres, niños y ancianos avanzaban en silencio, guiados por guerreros que conocían cada piedra y arbusto del territorio. Citlali caminaba junto a Nishoni, ayudándola cuando el terreno se volvía difícil. Nunca había visto tantas estrellas.
susurró Citlali, mirando hacia el cielo despejado. En la ciudad, las luces de los hombres opacan las luces del cielo, respondió la anciana. Aquí, Usen nos muestra todo su esplendor. Nakai se mantenía cerca, alternando entre guiar al grupo y regresar para asegurarse de que su madre y Citlali no se quedaran atrás. En sus ojos, Citlali podía ver la preocupación, pero también una determinación férrea. Tras horas de caminata, llegaron a una zona rocosa donde el terreno ascendía abruptamente. Nakai se detuvo y señaló hacia una abertura apenas visible entre las rocas. «La entrada a las cuevas», explicó. «Estaremos seguros ahí dentro». El interior de la cueva resultó ser más amplio de lo que aparentaba desde fuera. Varios túneles se ramificaban desde la cámara principal, formando un laberinto natural. Nuestros antepasados usaban estas cuevas como refugio sagrado, explicó Nichoni, mientras los demás instalaban pequeñas hogueras que proporcionaban luz sin generar humo visible desde el exterior. Aquí nacieron muchos de nuestros mitos. Citlali observaba maravillada las pinturas rupestres que decoraban algunas paredes, figuras humanas estilizadas, animales y símbolos que no comprendía, pero que emanaban un poder ancestral. «¿Qué significan?», preguntó, señalando una secuencia particular de figuras. «Es la historia de la creación según nuestro pueblo», respondió Nakai, acercándose con una antorcha para iluminar mejor las imágenes. «Habla de cómo Usen creó el mundo y colocó a los apaches como sus guardianes». Mientras explicaba cada símbolo, Citlali notó cómo su rostro se transformaba. La dureza habitual daba paso a una expresión casi reverente, revelando un lado espiritual que contrastaba con la imagen del guerrero implacable. El grupo se instaló en la cueva principal. Las familias se acomodaron en pequeños grupos, compartiendo mantas y alimentos. A pesar de la tensión por la cercanía de la patrulla mexicana, había un ambiente de calma organizada. Los niños, agotados por la caminata nocturna, se dormían rápidamente junto a sus madres. Nakai organizó turnos de vigilancia en la entrada de la cueva. Cuando regresó junto a Citlali y su madre, traía consigo a un hombre mayor que no había visto antes. «Citlali, este es Tarak, el chamán de nuestra banda», presentó Nakai. «Quería conocerte». El anciano, cuyo rostro surcado de arrugas irradiaba una sabiduría serena, estudió a Citlali con intensidad. «Así que esta es la mexicana que los espíritus pusieron en tu camino», dijo en un español entrecortado pero comprensible. «Interesante. Es un honor conocerlo», respondió Citlali, insegura sobre cómo dirigirse a un chamán apache. Tarak sonrió, revelando que le faltaban varios dientes. «El honor es mío, hija del sol. No todos los días una extranjera abraza nuestros caminos con mente abierta». Se sentaron en círculo, alrededor de una pequeña hoguera. Tarak sacó una bolsa de cuero de la que extrajo una pipa elaboradamente tallada. «¿Sabes por qué los apaches y los mexicanos son enemigos?», preguntó mientras llenaba la pipa con una mezcla de hierbas. Citlali reflexionó antes de responder. «En la escuela nos enseñaron que los apaches atacaban asentamientos y robaban ganado». Tarak encendió la pipa y aspiró profundamente antes de continuar. «Esa es la historia contada por los vencedores», dijo, exhalando el humo. «Antes de que tu gente llegara, estas tierras no tenían dueño. O mejor dicho, pertenecían a todos los que sabían respetarlas». Pasó la pipa a Nakai, quien también fumó antes de continuar la historia. «Durante generaciones, nuestro pueblo vivió siguiendo las manadas y el ritmo de las estaciones. Cuando los españoles llegaron con sus cercas y su ganado, no entendimos por qué querían poseer la tierra. El concepto de propiedad privada», intervino Citlali, recordando sus clases de historia. «Para ustedes no existía». «Exacto», asintió Tarak. «Cuando tomábamos algunos de sus animales, no lo veíamos como robo, sino como compartir los recursos.
Ellos respondieron con violencia, y nosotros aprendimos a devolver esa violencia. La conversación continuó hasta altas horas de la noche. Citlali escuchaba fascinada relatos sobre tratados rotos, promesas olvidadas y la lenta pero constante pérdida de territorios. Era una versión de la historia que nunca había escuchado, contada desde la perspectiva de quienes habían sido retratados como salvajes sin motivo. Lo más triste, concluyó Nishoni, es que ambos pueblos podrían haber aprendido tanto el uno del otro. Cuando finalmente se dispusieron a dormir, Citlali se encontró compartiendo un rincón de la cueva con Nishoni. Nakai, tras asegurarse de que estuvieran cómodas, se dirigió hacia la entrada para relevar a uno de los vigilantes. «Tu hijo es un hombre extraordinario», comentó Citlali mientras se envolvía en una manta. «Lo es», concordó Nishoni con orgullo maternal. Nació en tiempos difíciles, pero su espíritu permaneció noble. Su padre estaría orgulloso. ¿Qué le sucedió a su padre? La anciana guardó silencio un momento antes de responder. Murió defendiendo nuestra forma de vida, como muchos de los nuestros. El sueño finalmente venció a Citlali, pero fue un descanso inquieto, plagado de sueños, en los que se mezclaban imágenes de su vida en Ciudad de México con escenas de las montañas apaches. Despertó sobresaltada al sentir una mano sobre su hombro. Era Nakai, con expresión grave. «La patrulla mexicana está cerca», susurró. «Han acampado a menos de 1 hora de aquí». Citlali se incorporó inmediatamente. «¿Crees que nos están buscando específicamente?» «No lo sé», respondió él. «Pero han traído perros. Si captan nuestro rastro...» No necesitó terminar la frase. Ambos sabían lo que significaría para la banda apache ser descubierta por soldados mexicanos. En el mejor de los casos, desplazamiento forzado. En el peor, una masacre. «Déjame ir a hablar con ellos», propuso Citlali repentinamente. «Puedo decirles que me perdí y desviar su atención». Nakai negó firmemente con la cabeza. «Es demasiado peligroso. Esos hombres no son comerciantes asustados, son soldados entrenados para cazar apaches. Entonces, ¿qué hacemos? No pueden quedarse aquí indefinidamente». Antes de que Nakai pudiera responder, Tarak se acercó a ellos. «Los espíritus me han mostrado un camino», anunció en voz baja, «pero requiere un gran sacrificio». El plan que Tarak propuso era arriesgado. Nakai, junto con otros 2 guerreros, crearía una falsa pista que alejaría a la patrulla de las cuevas, permitiendo que el resto del grupo escapara por un paso montañoso poco conocido. «Es una misión suicida», protestó Nishoni cuando su hijo se preparaba para partir. «Te estarás ofreciendo como presa. Es la única forma de salvar a nuestra gente», respondió Nakai con determinación. Citlali observaba la escena con el corazón encogido. En pocos días, estos salvajes se habían convertido en personas reales para ella, con sueños, miedos y un profundo sentido del honor. «Déjame ir contigo», le dijo a Nakai cuando quedaron momentáneamente a solas. Él la miró sorprendido. «¿Por qué arriesgarías tu vida por nosotros?» «Porque ahora entiendo lo que significa ser parte de algo más grande que uno mismo», respondió ella. «Ustedes me acogieron cuando los míos me abandonaron. Me han enseñado más en estos días que toda mi educación en la ciudad». Nakai tomó su rostro entre sus manos, un gesto íntimo que hizo que el corazón de Citlali se acelerara. «Tu presencia podría ayudarnos», admitió. «Una mexicana entre apaches cambiaría su percepción, pero el peligro es real». «Lo sé», asintió ella, «y estoy dispuesta a enfrentarlo». Así fue como, al amanecer, Citlali partió junto a Nakai y 2 guerreros más, dejando atrás la seguridad relativa de las cuevas. El plan era simple: acercarse lo suficiente para ser detectados, pero mantener la distancia necesaria para guiar a la patrulla lejos del resto del grupo. Mientras avanzaban por terreno escarpado,
Citlali no podía evitar reflexionar sobre el giro que había dado su vida. Hacía apenas una semana, era una joven de ciudad viajando para visitar a su abuela. Ahora se encontraba ayudando a un grupo de apaches a evadir una patrulla militar, arriesgando su propia seguridad en el proceso. ¿En qué piensas?, preguntó Nakai, mientras se detenían brevemente para beber agua. En cómo a veces el destino nos lleva por caminos inesperados, respondió ella. Si no hubiera enfermado, si los comerciantes no me hubieran abandonado, nunca habría conocido la verdad sobre tu pueblo. Nakai sonrió levemente. Mi madre diría que no existen las coincidencias, que Usen pone a cada persona exactamente donde debe estar. ¿Y tú qué crees? Creo que hay fuerzas que no comprendemos, respondió tras una pausa. Pero también creo en las decisiones que tomamos. Tú decidiste confiar en un apache cuando todos te habían enseñado a temerlos. El sonido de cascos de caballos interrumpió su conversación. Los cuatro se ocultaron rápidamente tras unas rocas. La patrulla, susurró uno de los guerreros. 8 jinetes, bien armados. Es el momento, dijo Nakai, mirando a Citlali. ¿Estás segura de esto? Ella asintió, aunque el miedo amenazaba con paralizarla. Recuerda el plan, continuó él. Tú caminarás por el sendero abierto. Cuando te vean, nos mostraremos brevemente para que sepan que estamos contigo. Luego huiremos hacia el norte, lejos de las cuevas. ¿Y si disparan sin preguntar? No lo harán. No a una mujer mexicana. Con un último intercambio de miradas, Citlali respiró profundo y salió de su escondite. Caminó hacia el sendero abierto con pasos que intentaban parecer casuales, aunque su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. ¡Alto ahí!, gritó una voz autoritaria cuando los soldados la divisaron. ¡Identifíquese! Citlali levantó las manos, mostrando que iba desarmada. Me llamo Citlali Ramírez, respondió con voz temblorosa pero audible. Me separé de una caravana comercial hace varios días. Los jinetes se acercaron con cautela, rifles preparados. El que parecía ser el oficial al mando, un hombre de mediana edad con bigote espeso y uniforme impecable, la estudió con suspicacia. ¿Sola en territorio apache? Deberías estar muerta, muchacha. No estoy sola, respondió Citlali, siguiendo el plan. En ese momento, como habían acordado, Nakai y los otros 2 guerreros se mostraron brevemente en la cresta de una colina cercana antes de desaparecer rápidamente. ¡Apaches!, gritó uno de los soldados, levantando su rifle. ¡No disparen!, exclamó Citlali interponiéndose. Me han estado cuidando, me encontraron enferma y me salvaron la vida. El oficial la miró como si hubiera perdido el juicio. ¿Apaches ayudando a una mexicana? Eso es nuevo. Se dirigió a sus hombres. Preparen los caballos, vamos a perseguir a esos salvajes. No son salvajes, protestó Citlali, sorprendida por su propia vehemencia. Son personas con honor, con tradiciones. Si los conocieran como yo... Escucha, muchacha, interrumpió el oficial, desmontando para acercarse a ella. No sé qué te han hecho creer, pero esos apaches han matado a decenas de colonos. Tenemos órdenes de capturarlos o eliminarlos. ¿Y cuántos apaches han sido masacrados por soldados como ustedes?, replicó ella, incapaz de contenerse. ¿Cuántas tierras les han arrebatado? El oficial entrecerró los ojos, estudiándola con renovado interés. Pareces muy preocupada por ellos. ¿Por qué? Citlali comprendió que debía ser cuidadosa. Si revelaba demasiada simpatía, podría poner en peligro el plan. Solo digo lo que he visto, respondió, moderando su tono. Me trataron con respeto cuando podían haberme dejado morir, como hicieron los comerciantes mexicanos. Uno de los soldados más jóvenes se acercó al oficial. Capitán Mendoza, deberíamos seguir el rastro antes de que se enfríe. Los apaches conocen estas montañas mejor que nosotros. El capitán asintió, pero no apartó su mirada inquisitiva de Citlali.
Te llevaremos con nosotros al puesto fronterizo, decidió. El comandante querrá interrogarte sobre lo que has visto. ¿Y los apaches?, preguntó ella, intentando mantener la calma. Los perseguiremos, por supuesto, es nuestro deber. Todo estaba saliendo según el plan. La patrulla se alejaría de las cuevas, persiguiendo a Nakai y sus compañeros, mientras el resto del grupo escapaba por el paso montañoso. Sin embargo, Citlali no había considerado lo que significaría separarse de Nakai, quizás para siempre. ¿Puedo al menos despedirme?, preguntó impulsivamente. Les debo mi vida. El capitán Mendoza soltó una risa incrédula. ¿Despedirte? ¿De los apaches? Muchacha, creo que has pasado demasiado tiempo bajo el sol. Uno de los soldados le ofreció agua, que Citlali aceptó con manos temblorosas. Mientras bebía, intentaba pensar en cómo ayudar a Nakai sin traicionar el plan. «Capitán», dijo finalmente, «esos apaches no son hostiles. El que me salvó, su nombre es Nakai. Es un hombre honorable. Su banda solo quiere vivir en paz, lejos de los asentamientos. Todos los apaches dicen lo mismo hasta que deciden atacar una granja o una diligencia», respondió el capitán con amargura. «He visto demasiados cadáveres para creer en apaches pacíficos». Montaron a Citlali en la grupa del caballo de uno de los soldados y la patrulla comenzó a seguir el rastro dejado deliberadamente por Nakai y sus compañeros. Cada paso que se alejaban de las cuevas era una victoria para el plan, pero también alejaba a Citlali de quienes se habían convertido en tan poco tiempo en sus protectores y amigos. Mientras cabalgaban, el joven soldado que compartía montura con ella intentó entablar conversación. «¿Es verdad que te cuidaron? ¿Cómo es su campamento?» Citlali midió cuidadosamente sus palabras. «Son personas, igual que nosotros, tienen familias, ancianos, niños, cuentan historias alrededor del fuego y rezan a su dios Usen. Mi abuelo solía comerciar con apaches antes de las guerras», comentó el soldado en voz baja, como si temiera ser escuchado por sus compañeros. Decía que eran orgullosos pero justos. «Lo son», afirmó Citlali. «¿Por qué tenemos que ser enemigos? Hay suficiente tierra para todos». El soldado guardó silencio un momento antes de responder. «No es tan simple. Hay órdenes del gobierno, intereses de hacendados, años de sangre derramada por ambos lados». La persecución continuó durante horas. Los apaches, expertos conocedores del terreno, mantenían siempre una distancia segura, lo suficientemente cerca para ser seguidos, pero demasiado lejos para ser alcanzados. Cuando el sol comenzó a descender, el capitán Mendoza ordenó establecer un campamento. «Los seguiremos al amanecer», declaró. «En la oscuridad tienen demasiada ventaja». Citlali fue asignada a una pequeña tienda de campaña, vigilada discretamente por 2 soldados. Aunque no estaba formalmente prisionera, resultaba evidente que no confiaban completamente en ella. Entrada la noche, cuando el campamento se había sumido en el silencio, Citlali escuchó un suave silbido fuera de su tienda. Se asomó cautelosamente y vio al joven soldado haciéndole señas. «Alguien quiere hablar contigo», susurró, señalando hacia la oscuridad del bosque. «¿Quién?», preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. «Ve y averígualo. Los centinelas están cambiando guardia. Tienes 5 minutos». Con el corazón acelerado, Citlali se deslizó fuera de la tienda y corrió hacia los árboles. Allí, oculto entre las sombras, encontró a Nakai. «¡Estás loco!», susurró con una mezcla de alegría y miedo. «Podrían matarte si te descubren». «Tenía que asegurarme de que estabas bien», respondió él tomando sus manos. «El resto del grupo ya está a salvo, cruzando el paso montañoso». «¿Tu madre?». «A salvo también. Tarak la está cuidando». Un breve silencio cargado de emociones cayó entre ellos. Había tanto que decir y tan poco tiempo. «Ven conmigo», propuso Nakai repentinamente. «Puedo sacarte de aquí ahora».
Citlali sintió que su corazón se dividía. Una parte de ella anhelaba seguirlo, continuar descubriendo su mundo, estar a su lado. Otra parte sabía que tenía responsabilidades. Una familia preocupada en Ciudad de México. «No puedo», respondió finalmente, con lágrimas formándose en sus ojos. «Mi familia me espera. Deben pensar que estoy muerta». Nakai asintió, comprendiendo aunque el dolor era visible en su rostro. «Lo sé. Solo quería ofrecerte la opción. Nakai, lo que he aprendido con ustedes, nunca lo olvidaré. Cambió mi forma de ver el mundo, de verte a ti, a tu pueblo. Y tú has cambiado la mía», respondió él. «Me has mostrado que los muros entre nuestros pueblos pueden derribarse, uno a uno». En un impulso, Citlali se acercó y besó suavemente sus labios. Fue un contacto breve, pero cargado de promesas imposibles, de futuros alternos que nunca podrían ser. «Debo irme», dijo ella, separándose reluctantemente. «El cambio de guardia terminará pronto». Nakai sacó algo de su bolsa de cuero, un pequeño colgante tallado en madera de pino, con la forma de un águila en vuelo. «Para que recuerdes que el espíritu vuela libre, sin importar las fronteras que los hombres dibujen en la tierra». Citlali lo tomó, apretándolo contra su pecho. «Te encontraré de nuevo», prometió. «De alguna manera, nuestros caminos volverán a cruzarse. Hasta entonces, que Usen guíe tus pasos», respondió él, antes de fundirse nuevamente con las sombras del bosque. Cuando Citlali regresó a la tienda, el joven soldado la esperaba ansioso. «¿Todo bien?», preguntó en voz baja. Ella asintió, incapaz de hablar mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. «No diré nada», prometió el soldado. «Mi abuelo me enseñó que hay honor incluso entre supuestos enemigos». Al amanecer, la patrulla reanudó la persecución, pero pronto resultó evidente que habían perdido el rastro de los apaches. «¡Maldita sea!», exclamó el capitán Mendoza frustrado. «Conocen estas montañas como la palma de su mano». Tras varias horas de búsqueda infructuosa, el oficial ordenó regresar al puesto fronterizo. Citlali fue entregada al comandante de la guarnición, quien la interrogó extensamente sobre su experiencia con los apaches. «Son personas con una cultura rica y una profunda conexión con la tierra», insistió ella, a pesar de las miradas escépticas. «Si pudiéramos entenderlos en vez de temerlos». «Teorías románticas», desestimó el comandante. «La realidad es que ocupan tierras que necesitamos para el progreso de México. El conflicto es inevitable». Citlali fue escoltada hasta Chihuahua, donde finalmente pudo enviar un telegrama a su familia en Ciudad de México. La respuesta fue inmediata. Su padre viajaría a recogerla en la próxima diligencia. Durante la espera, Citlali escribió detalladamente todo lo que había aprendido sobre los apaches, sus costumbres, creencias, medicinas y, sobre todo, su lucha por preservar su forma de vida. Sabía que estas historias necesitaban ser contadas, que podían ayudar a derribar los muros de incomprensión. Cuando su padre llegó, la abrazó con lágrimas en los ojos. «Pensamos que te habíamos perdido», dijo, estrechándola con fuerza. «Cuando los comerciantes regresaron sin ti». «Me abandonaron, papá», respondió ella. «Me dejaron morir en el bosque porque estaba enferma. Fueron los apaches quienes me salvaron». Su padre la miró incrédulo, pero Citlali mantuvo la firmeza en su voz. «Tengo mucho que contarte», continuó, «sobre cosas que nunca nos enseñaron, sobre personas que hemos temido sin conocer». Durante el viaje de regreso a Ciudad de México, Citlali compartió su experiencia, sembrando en su padre las semillas de la comprensión que ella misma había cultivado. El colgante de madera en forma de águila permanecía siempre cerca de su corazón, un recordatorio constante de promesas hechas bajo las estrellas del territorio apache. Al llegar a la capital, se encontró con un mundo que parecía más pequeño, más limitado que antes.
Las calles bulliciosas, las casas apiñadas, los prejuicios arraigados. Todo le resultaba extrañamente ajeno después de haber experimentado la libertad de las montañas. Semanas después, Citlali comenzó a escribir artículos para periódicos locales, narrando una versión diferente sobre los apaches, no como salvajes sanguinarios, sino como un pueblo orgulloso luchando por su supervivencia. Sus escritos generaron controversia, pero también despertaron curiosidad y, en algunos casos, comprensión. Un día, mientras revisaba correspondencia en la oficina del periódico que había comenzado a publicar sus artículos, encontró una carta sin remitente. Al abrirla, su corazón dio un vuelco. Dentro había una pequeña pluma de águila y una nota escrita en un español imperfecto pero conmovedor. Las montañas siguen aquí, esperándote. Cuando estés lista, el águila te guiará de regreso. N. Citlali sonrió, apretando la pluma contra su pecho. El abismo entre sus mundos seguía siendo vasto, pero ya no insalvable. De alguna manera, encontrarían la forma de tender puentes sobre las divisiones creadas por la historia y los prejuicios. Mientras tanto, continuaría contando sus historias, cambiando mentes y corazones, un artículo a la vez, hasta que llegara el día en que pudiera regresar a las montañas donde había dejado parte de su alma. Porque como Nakai le había enseñado, el espíritu vuela libre, sin importar las fronteras que los hombres dibujen en la tierra.